Y el programa será esta noche más frívolo que nunca, porque hablaremos acerca de la moda en algunos momentos de la historia de Francia. Y la moda cuando se ha tornado extravagante. No estamos hablando de Coco Chanel ni ninguno de esos, sino antes todavía del momento en que Francia se convirtió en el hogar paradigmático de las modificaciones acerca de la moda. Hablaremos entonces de algunas extravagancias acerca de la elegancia de los cortesanos franceses. Empecemos por ver qué pasaba con las cabelleras y las pelucas, ya que es un tema en el que siempre estuvimos muy interesados. Tenemos un antecedente bien antiguo. Los galos, es decir, los habitantes de Francia antes de ser la nación francesa, los habitantes de Francia a los que se enfrentó el Imperio Romano, estimaban mucho los cabellos largos, consideraban tener el pelo largo como un signo de distinción y también de libertad. Y por esto Julio César, que fue el que los enfrentó, después de haberlos vencido, les hizo cortar el pelo en señal de servidumbre. Posteriormente, Clodión el Peludo, atención a este nombre, Clodión el Peludo, es uno de los apodos más extraordinarios que yo he visto en la historia de la radiofonía. Clodión el Peludo. Clodión arrebató algunas provincias a los romanos y ordenó a los pueblos que él libertaba que se dejaran crecer el pelo, a fin de diferenciarse de los otros galos que todavía estaban bajo la dominación de Roma. En los primeros tiempos de la monarquía francesa eran muy apreciadas las cabelleras abundantes, allá por el año 1000, en los albores de la dinastía de los Capeto. Pero antes también, los merovingios. Bueno. Ellos juraban muchas veces por la cabellera, y era costumbre arrancarse un pelo y ofrecerle ese pelo a la persona a quien se quería prestar un homenaje. Por ejemplo, usted quiere hacer un homenaje a una dama, saca un pelo, no un mechón, no, un pelo, un solo pelo, y dice, bueno, hoy vamos a rendir homenaje a Norby, por ejemplo, al bajista Norby. Norby Córdoba. Muy bien, vamos a hacer una fiesta, voy a invitar a todos los músicos, y yo le he traído como regalo, Norby, justamente el que es pelado, un pelo. Y eso era considerado un acto de homenaje fortísimo. Por ejemplo, el rey Clodoveo envió uno de sus pelos a un santo para probarle cuánta veneración le profesaba. Entre los primeros reyes hubo una excepción. Los cortesanos de Carlos el Calvo, que era pelado, para halagarlo, adoptaron la costumbre de afeitarse la parte superior del marote, precisamente donde a Carlos no le crecía el pelo. En tiempos de Enrique IV, es decir, muchos años más aquí, el buen rey Enrique IV, apareció la costumbre de echarse en el pelo unos polvos perfumados a los que se daba el nombre de griserie. En tiempos de Luis XIV, un poco después, se empleó para este objeto una mezcla de musgo de roble y harina de habas, que se llamaba polvo de Chipre, que te lo ponías en el melón y era como una brillantina canosa, pastosa, que reíste de la capilena. Qué raro, ¿no? Qué raro. Ahora no se usa más la brillantina. La última persona que usa brillantina soy yo. ¿Usa brillantina? Yo uso brillantina, sí. ¿Dónde? Pero brillantina opaca usa usted. ¿Le parece? No, es que tengo el pelo tan opaco que me meto medio kilo de brillantina y aún así prevalece la opacidad. Cuando llegó la época de las pelucas, las hubo no solo de cabellos humanos, sino también de crin o de estopa, según los precios, ¿no? Eran de varias clases. Tenían nombre, según la forma. Peluca de nido de urraca. Qué lindo. Bueno, tiene peluca de nido de urraca extraordinario. De martillo, estilo inconstante. Inconstante es una peluca toda suelta, que va para cualquier parte. A lo celoso. Multitud de edictos reales se ocuparon de las pelucas y de los peluqueros. Se crearon 40 cargos públicos que tenían que ver con la recolección del pelo hasta con la limpieza del pelo. Y como bien sabemos, el más importante de esos cargos era el de intendente del gabinete de las pelucas, que presidía la elección del monarca cada mañana.
Se levantaba el monarca, esto ya era una ceremonia increíble. Iban un montón de cortesanos, había uno que lo tenía que tocar, que levantar, el otro lo ayudaba a vestirse, y había uno, que era el intendente del gabinete de las pelucas, que le presentaba como 5 o 6 cabecitas de madera, donde estaban montadas las pelucas como la vidriera de Pozzi. Sí. Y el rey elegía. Dice... Hoy está. Buenos días, su majestad. ¿Qué peluca se va a calzar hoy? Su ilustre marote. Y el Reinaldo cachaba la que más le convenía. Probaba, y ese tipo era el más importante, era muy importante. Bueno, Luis XIV tenía razones personales para fomentar el uso de pelucas. Vivía en tiempos de este rey un peluquero ilustre, que fue su amigo, llamado Binet. Y este Binet dejó su nombre a un peinado inventado por él, y siempre asistía al rey Luis en sus modas. Todos los elegantes pronto tuvieron sus Binet, que variaban según la condición de las personas. Había pelucas para médicos, para profesores, para ministros y príncipes. Y la forma y disposición de las pelucas eran distintas según el rango de quien las llevaba. Es decir, te miraban y ya sabían qué eras. Está mal eso. Es una medida de ingeniería social. Es tan peligrosa como la de obligarte a llevar un uniforme según la casta a la que perteneces. Si sos poner médico, no te podés poner peluca de cortesano. Si sos noble, tenés una peluca, y si sos plebeyo, otra. Impresionante, ¿no? Bueno, no sé si eso no ocurre ahora. En el siglo XVIII, las pelucas fueron sustituidas por enormes peinados, especialmente las mujeres. Las mujeres usaban unos peinados enormes. Saint-Simon dijo: los peinados de la época se componen de perifolios de 2 pies de alto, 60 centímetros, y colocan el rostro de las mujeres en el centro del cuerpo. Eran tan altos los peinados que el rostro de la mina te quedaba en el medio. De ombligo le quedaba. Vos veías venir un bulto y en el medio aparecía la cara de la mina. Ay, en medio del peinado. ¿A usted le gustan los peinados altos? No, en absoluto. Además, no sabe si está al derecho o al revés, si está yendo viniendo, es complicado. No, pero además la sensación de derrumbe que uno tiene justamente cuando está intimando con la mina. Si una mina de esos peinados altos... Hasta de ahogo puede ser, en medio del pelo. Salgamos al balcón a intimar. Sí. No, es que la mujer que se peina con el peinado así alto le está diciendo: no me tocarás. ¡Epa! Yo eso no lo sabía. No sabía eso. Sí. Dice: no me tocarás. Porque hay que estar muy pendiente de ese peinado, no se puede. Toqué, ¿no? Sí. No me tocarás. Bueno, no importa, pero... Qué tremendo, ¿no? Ver una mujer que uno estima, sí, deshacerse la mujer en pelo. Tiene que tener una cantidad de pelo normal. No puede ser exagerado. ¿A usted no le gusta la mujer muy peluda? No, a mí me gusta la mujer tirando a pelada, por decirlo de alguna manera. ¿Y las amazonas? Porque me da el pelo me pica, la presencia del pelo. Para eso estoy yo. Y bueno. Así que ya saben, para estos peinados, para estos con armazón, sí, se disponía un armazón de alambre grueso, y a veces, cuando subían en los coches con techo, las cortesanas, tenían que arrodillar, agacharse, claro, y viajar todo el tiempo así, porque si no les pegaba el peinado en el techo, y se enfermaban del cogote, evidentemente. Una de las invenciones más aplaudidas fue la que llevó la duquesa de Chartres en 1774. Podía verse entre alambres y esculturas del pelo, era como una enorme escultura, en la que figuraban la figura de su hijo, el duque de Beaujolais. ¿Hecho con pelo? Citó con pelo, en brazos de su nodriza. Había también un loro que picoteaba una cereza y un morochito. Este debe ser el morochito, decía. Bueno, ¿y cuánto tardan en hacerle un peinado con escultura de pelo? Muchísimo, más que en hacerse rastras. En la época de la Revolución Francesa, la escarapela tricolor, aquella que inventó Camilo de Moulin,
fue el adorno obligado de los peinados. Obligado, pero no por la moda, obligado por la cana, porque si te agarraban sin escarapela, la primera vez 8 días en cana. Reincidencia, vas presa por sospechosa y te podían tocar 6 años de reclusión. Últimos detalles que explican el nacimiento de algunos usos de la moda y que parecen provenir del capricho de algún príncipe. Por ejemplo, las hijas de Luis IX. Luis IX de Francia era también San Luis. Era el rey santo. Tenían las patas enormes. ¿Las chicas? Las chicas. Pies enormes y poco gratos. ¡Ay, qué feo! Y dice, empezaron a llevar vestidos largos de arrastre y ahí nacieron los vestidos de cola. De las hijas de Luis IX que tenían las patas grandes. La esposa de Felipe III tenía un cogote desmesuradamente largo, según el cronista Brantôme, que dice que el cogote de la mujer de Felipe III era capaz de humillar a una cigüeña. Señor. Y entonces empezaron a usar cuellos muy altos, como por ejemplo la golilla, digo yo, será algo así. En 1385, algunos señores de la corte se presentaron adornados con hombros postizos a fin de disimular su escaso porte. La Ferronnière, la famosa amante de Francisco I, se había hecho una quemadura en medio de la frente, se puso encima de la cicatriz una joya sostenida por un cordón, chau, se puso de moda, imitaron todos. Durante el reinado de Francisco II, para halagar a los muchos gordos que había en la corte, se puso de moda el vientre postizo. Muy bien. Esa es una moda que debería volver. La del vientre postizo, todos los gorditos como yo. Que es una especie de almohadón, con unos hilos. Decimos, buenas tardes. Miren el vientre postizo que me compré. Y usted sabe que yo uso la panza. ¿Postiza? No postiza, la panza verdadera la uso por encima del cinturón. Porque uso pantalones de tiro corto. Sí, la verdad que es muy corto el pantalón. Muy corto, e incluso, No, mire, obsérveme la panza, que sí. me toca, entra en contacto de nuevo. O sea, se separa del cuerpo, sí. Pero más adelante vuelve a entrar en contacto como, con el mismo. Como una minifalda de carne. Claro, me roza el muslo. Es feo. Me roza el muslo, ¿no es cierto? Una pollera de carne. Como una especie de pollera de carne, yo no se lo quería decir así. Está chorreado. Fíjese, ¿no? Sí. Hay que contrapesar eso, ¿no? Claro, y entonces yo lo que no consigo son remeras para abarcar toda esa panza. Y bueno, pero... ¿Cómo conviene ponérsela cuando uno tiene una panza así? No, para mí tiene que comprar pantalón de tiro largo. ¿De tiro largo? Y mete la panza adentro. No, queda fulero, queda mete la panza dentro del pantalón. No, a mí me gusta la panza afuera, así, mire, como el conventillo de Don Nicola. Y ¿Cómo se usa la panza? No, actualmente usted la tiene que disimular. Vio que por lo que estaba leyendo y contando todo el concepto de la moda es contrapesar y disimular. No, en este caso al revés. Sí, en este caso es el único... Poner en evidencia algo que uno no tiene. En todos los anteriores es era el disimulo. Bueno, la reina Ana de Austria diseñó los vestidos con mangas cortas porque tenía los brazos hermosos. Claro. Miren qué peor. Y finalmente Madame de Pompadour, la favorita de Luis XV, puso de moda los tacones altos para disimular su baja estatura. A mí, la invención que más me gusta es esta que le voy a contar ahora. La reina Catalina de Medici se casó con el rey Enrique II de Francia, que era el hijo de Francisco I. Casaron. Él no la quería mucho. No la quería mucho. Tenía una amante que era Diana de Poitiers, se la pasaba todo el día con la amante, qué sé yo. Y la otra se la aguantaba. Y no era nada linda Catalina de Medici, pero sí tenía hermosas piernas. Tenía piernas muy hermosas y era lo único hermoso que tenía. Entonces, trataba de mostrarlas. Y claro, no se usaban minifaldas, era muy difícil para la mujer mostrar las piernas. Y ella pensó que la mejor manera era cuando se andaba a caballo. Pero ¿qué pasa? Antes se montaba, la mujer montaba con las dos piernas para un lado.
Y ella empezó a montar como un hombre, con las dos, una pierna a cada lado del caballo, y entonces se le veían las gambas. Pero surgió un inconveniente. Para llegar a esa posición y para subirse a los caballos, había que desarrollar unos procedimientos un poco riesgosos. Con los vestidos esos. Con los vestidos eso, que sí. podían dar lugar a visiones por parte de los cortesanos de... Claro, cuando pasa la pierna por la... Exactamente, panoramas demasiado íntimos. Sí. Y entonces empezó a usar debajo de sus polleras y en agua algo que no se usaba: las bragas. Es decir, inventó los calzones. ¿Y usted? Catalina de Médicis inventó los calzones. Empezó a usar una cosa con mucha puntilla, qué sé yo, se la ponía bajo la pollera, se subía arriba del caballo y mostraba la gambardela y evitaba que todos dijeran: mirá la cara fulera que tiene la italiana. ¿Le gustó? Sí, sí. Esa es una linda conversación cuando uno está con una amante o con alguien que uno quiere seducir, que le decía que no sabe quién inventó los calzones. No tiene que empezar por el final, empiece como hizo antes. Muy bien, hemos ido a la discoteca. El tipo también Es una le gustó historia mucho. fantástica, porque es una historia Sí, liviana, no es como las Claro, claro. Y sin embargo él me habló, me mostró, tenía unas bragas guardadas. Mira, dice, ¿Pero de qué? esto dice una novia que me dejó hace muchos Qué años. desagradable. Nos separamos, dice, hace 20 años, y de ella me quedó solamente este recuerdo. Bueno, pero Lo mostráselo llevo a siempre usted. conmigo. Dice. Pero El otro claro. día la encontré en la calle Rivadavia. Yo venía con un colchón Sí. y ella venía del otro lado, en dirección opuesta, con su marido y 2 hijos. Sí. Y yo lo vi, la saludé y saqué del bolsillo este calzón. Qué mal gusto. Mirá lo que tengo todavía. Y qué mal gusto con el marido y los hijos, señor. Y 20 años encima del 20 años calzón, ¿no? encima, ¿no? Muy bien. Me dio este hombre, este discotecario, una canción que es muy indicada para esto. Muy bien, ¿cuál es? No le podría decir, pero la cantan los Nocheros de Anta y tiene que ver con el tipo que se empilcha, que se viste de domingo y que se pone lo mejor que tiene. Entonces vamos a escuchar El Dominguero.